Qué bonito que es la Navidad. Yo tengo en mi corazón el hablar de la familia. Mañana vamos a estar todos en familia, comiendo, celebrando. Y es la Navidad que nos hace estar en familia. Y disfrutamos de estar en familia. Lo bonito que es poder estar juntos en la familia. Y ciertamente la Navidad nos lleva a esto, a reunirnos y a estar en familia. Y tu familia, ¿sí? Y mi familia, y la familia del otro, el que está ahí, somos familia. ¿Amén? La Navidad hace posible de que no solo tengamos nuestra familia, sino que tengamos todavía una familia más grande. Y yo espero que el Señor nos ayude a valorar y apreciar lo hermoso de la familia, lo importante de la familia. El pastor ha estado predicando en las últimas predicaciones sobre el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan tiene, como decía el pastor, tiene otra óptica, ¿no? Presenta a Cristo y su ministerio desde otra óptica. Y en el Evangelio de Juan no hay ninguna narrativa sobre la Navidad. No se cuenta nada acerca del pesebre, ni de los pastorcitos, ni de los magos del Oriente. No habla nada acerca de esto. Pero yo quiero tomar el Evangelio de Juan, citar pasajes del Evangelio de Juan, compartir desde el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan, aunque no hace ninguna narrativa de la Navidad, toda la verdad de la Navidad está en el Evangelio de Juan. En primer lugar, porque el Evangelio de Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Y para habitar en familia es necesario saberse hijo. La Biblia nos dice en un salmo que Dios nos hace habitar en familia. Y esto es tan precioso, tan bonito, tan de valorar, tan de apreciar, que para disfrutarlo necesitamos poder sabernos parte de la familia, y parte de la familia y de esta familia que va más allá de tu propia familia, que es la iglesia, que somos esta familia en Cristo, es la de sabernos hijos y hermanos. En esta familia no hay papá, no hay mamá, no hay cuñado, no hay tío, no hay sobrino, no hay primo, sino que somos hijos y somos hermanos. Y el Evangelio de Juan, como digo, presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Y habla de la Navidad desde el primer momento, desde el principio, ¿no? Nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. ¿Sí? La palabra, el Verbo, se tradujo en carne, se tradujo en hombre. La palabra se hizo hombre. Y podemos decir bien que se tradujo porque Él vino a dar a conocer al Padre. Él se hizo hombre para que nosotros podamos conocerle, podamos entender. Y todo el Evangelio de Juan
habla acerca de esto y pone de relieve esto. Habla de conocer a Dios, habla de vivir con conocimiento y de hecho Jesús vivía con conocimiento. Él, en tantos pasajes del Evangelio de Juan dice que él sabía de dónde venía, a dónde iba, él sabía lo que el Padre le había dado, él sabía lo que le habría de sobrevenir, él sabía que su hora había llegado y muchos otros pasajes ponen de relieve que Jesús vivía con conocimiento. Y esto lo pone en contraste con la inmensa dificultad que tenían los judíos y los fariseos por entender. Y en el Evangelio de Juan se pone de relieve esto, cómo a ellos les costaba entender. El Señor le dice, no entendían que les hablaba del Padre. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Inmediatamente después le preguntan, pero ¿tú quién eres? Y el Señor les dice, os lo he dicho, os lo dije desde el principio, os lo estoy diciendo, pero soy la luz del mundo, pero ¿tú quién eres? Y así vemos cómo a los judíos y a los fariseos les dificultaba. Tenían una inmensa dificultad para entender. Y el Señor dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, vive sin entendimiento, sin comprensión. Y esto lo llevaba a vivir con muchas incoherencias, con muchas contradicciones. Por ejemplo, en el capítulo 8, del Evangelio de Juan, es muy interesante. Este capítulo me parece precioso, es un capítulo donde el Señor revela de una forma tan abierta, y creo como en ningún otro pasaje de la Biblia, revela su identidad. Él les dice abiertamente, yo soy. En ese pasaje donde dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, donde les está hablando de libertad, ¿sí? Cuando Moisés fue enviado por Dios a el pueblo que estaba esclavo en Egipto, Moisés le dice, pero si me preguntan quién eres, ¿qué les diré? Tú dile, yo soy. Y Jesús allí les dice, yo soy. Y les habla también, les dice, mi Padre es el Dios en que vosotros creéis. Ese Dios, ese es mi Padre. Y habla de su identidad y de quién es su Padre. Y en ese pasaje revela, además y donde se ve que ellos tenían tanto problema para entender el mensaje de Jesús, donde le dice, no entendéis mi lenguaje, no entendéis mis palabras. En ese mismo capítulo queda de relieve las incongruencias que ellos mismos tenían. Por ejemplo, el pasaje comienza diciendo que querían apedrear a esa mujer que había sido encontrada en adulterio. Y el mismo capítulo termina donde ellos toman piedras y quieren apedrear a Jesús. Y entonces ellos querían hacer justicia con esa mujer porque la habían encontrado en pecado. Y cuando termina el pasaje, y toman las piedras y lo quieren apedrear, Jesús le dice, ¿qué pecado encontráis en mí? No encontráis ningún, ¿de qué pecado me podéis acusar? Pero de igual modo querían hacer justicia. Y era toda una incongruencia. Y el Señor quiere sacarnos de nuestras contradicciones y quiere llevarnos a vivir con entendimiento, a vivir con propósito, a andar en la luz del Señor, ¿sí? Y para esto nos llama a apreciar lo que el Señor nos está dando. ¿Amén? El Señor les dice en ese mismo capítulo, les dice a los judíos que habían creído, les dice, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Habían creído,
pero necesitaban permanecer para llegar a entender, para poder vivir en esa libertad, en esa plenitud. Y el Señor viene a despertar y a llamarnos a tener fe, esta confianza puesta en Él, pero a seguir permaneciendo, seguir confiando. Y esa permanencia nos lleva a un conocimiento, donde el Espíritu Santo va trabajando en nuestras vidas y va trayendo mayor luz, mayor entendimiento. La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así comienza el Evangelio. La luz que alumbra, que trae comprensión, que trae entendimiento para que andemos no en contradicciones, no en incongruencias, no una vez decimos sí y una vez decimos no, sino en el sí y en el amén, porque sabemos en quién estamos. Amén. Dios nos ha dado una familia, además de nuestra propia familia. Y esta familia tan preciosa es la iglesia. Ahora mismo, en Son Espace, o en Son Yasser, o en el hospital de Inca, o en el hospital de Manacor, seguro que hoy han nacido niños. Y probablemente ahora mismo esté naciendo un niño. Porque decimos que Navidad tiene que ver con nacimiento. Y el Evangelio de Juan, que no hace ninguna narración de la Navidad, pero nos habla de nacimientos, ¿amén? De nacer de nuevo, de lo que es nacido de Dios, de lo que es engendrado por Dios, de lo que es nacido del Espíritu, de que por ese nacimiento venimos nosotros a ser hechos hijos de Dios. Y nosotros no tenemos conocimiento de los niños que han nacido hoy, pero la gente, la familia, hoy irán a visitar a estos niños y los que van a visitar al niño les pondrán al niño en sus brazos. Y se encontrarán ahí en medio de la familia con ese niño. Vendrán los que son los familiares y estarán disfrutando de estar ahí en esa familia y alegrándose por ese niño. Cuando María y José fueron al templo, allí estuvo Simeón, un hombre que que el Espíritu Santo lo había guiado y que tenía esta revelación de que ese niño era el Mesías. Y él se acercó y dice que lo tomó en sus brazos, dice el pasaje, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Tomó ese niño en sus brazos y se alegró y bendijo a Dios. Y estaba allí en medio de esa familia, porque había abrazado a ese niño y estaba allí en esa familia, alegrándose con esa familia. Un niño nos es nacido, dice la palabra, un hijo nos es dado. Y todos, ¿sí?, somos parte, todos tenemos vínculo con el padre de este niño. Todos, absolutamente todos. Todos tenemos vínculo con este padre, que es tu padre, que es el que te dio la vida a ti. Tú has llegado a este planeta, a este mundo, porque hay un Padre en los cielos que quiso que nacieses. ¿Amén? No es que ha sido solo un proyecto de tus padres carnales, ¿no? Sino que tenemos un Padre. Todos tenemos un Padre. Y este Padre pone su Hijo en nuestros brazos. Y yo lo puedo abrazar
y darme cuenta que estoy en el seno de esta familia. Amén. Abrazando a este niño y alegrándome porque soy parte, estoy en esta familia. Porque abrazamos a Cristo, estamos en medio de esta familia. Se dice de María, José y Jesús que son la Sagrada Familia. Así que Simeón estaba en medio de la Sagrada Familia. Pero la Sagrada Familia no es José, María y Jesús. La Sagrada Familia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Iglesia. ¿Amén? Y porque abrazamos a Cristo, estamos en medio de esta Sagrada Familia. Y yo espero que lo veas así. En esta Sagrada Familia. Y nosotros hemos nacido en una familia. Y esa familia es su cuerpo. Y en su cuerpo somos parte de su cuerpo. Porque Dios, que es espíritu, se hizo carne y por eso es que hay un cuerpo. Y nosotros somos parte de este cuerpo, de esta familia. Y en este cuerpo, en su cuerpo, hay plenitud. Dice la palabra, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud, en este cuerpo está la plenitud de Cristo. Hay plenitud. Y el rasgo principal de Jesús fue su dependencia del Padre. Amén. Y la palabra Padre aparece en el Evangelio de Juan unas 110 veces. Y por esa dependencia del Padre, Jesús pudo ser Cristo. Jesús nació para ser Cristo. Jesús, para ser Cristo en este mundo, necesitó depender del Padre. Y nosotros nacemos de nuevo por el Espíritu Santo para ser Cristo, pequeños Cristos para reflejar al Padre. Y fue su identidad como hijo que lo habilitó para ser Cristo. Y nosotros no podemos reflejar a Cristo sin esta identidad de hijos. Hijos para ser Cristos. Y es la identidad de hijo que nos mantiene en esta estrecha relación con el Padre. Jesús pudo ser Cristo porque participaba del seno del Padre. Y así lo dice el Evangelio de Juan. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No dice que estaba en el seno, sino que está en el seno. No que estaba, sino que está en el seno. Y estando en el seno, Él pudo ser Cristo para este mundo. Cumplir con el propósito del Padre. Y es la identidad de hijos que nos hace vivir en familia para estar en el seno del Padre. Y en este mismo pasaje del Evangelio de Juan dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Jesús estaba en el seno del Padre, y estando en el seno del Padre, en esa dependencia del Padre, Jesús pudo ser Cristo en esta tierra. Porque tenía esta identidad de hijo. Para ser Cristo tenía esta identidad de hijo. Y nosotros, en esta identidad de hijos,
disfrutamos del seno del Padre. Y en ese seno del Padre, donde hay plenitud, donde está esta libertad, donde está la obra del Señor en medio de nosotros, es que nos va llevando para reflejar a Cristo, para ser pequeños Cristos en este mundo, porque estamos en el seno del Padre, en medio del seno del Padre, en esta familia. Si es que la sabemos apreciar, si es que podemos valorar, si es que nos damos cuenta de lo precioso del sitio en donde estamos. Si sabemos valorar la familia. ¿Cuántos valoran la familia? ¿Y cuántos dicen todavía? ¿Y cuántos en algún momento dijeron, cuánto más yo tendría que haber valorado mi familia cuando yo la tenía, o mis padres, o en mi juventud? Siempre todavía hemos de seguir creciendo y de seguir apreciando más la familia. Y además de esa familia tuya, hay una familia todavía más allá y más profunda y más grande, que es esta familia que el Señor genera a causa de esa Navidad. Esa Navidad te hace mañana estar en familia, pero esa Navidad nos hace hoy estar en familia. ¿Amén? Y seguir, y esa familia es donde está, es el seno del Padre. Y en el seno del Padre, en el cuerpo de Cristo, donde está, hay plenitud. Dice en Juan, también en ese capítulo 8, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Quien disfruta de la familia, quien permanece en la familia, es aquel que se sabe hijo. Pero dice aquí, el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo, es interesante cómo en la palabra, cada vez que se presenta hijo, lo opuesto a hijo es un esclavo. ¿Sí? Así está siempre. Lo opuesto a un esclavo no es un hombre libre. Lo opuesto a un esclavo es un hijo. Cada vez que se presenta, les dice el Señor, seréis libres. Ellos le dijeron, nosotros hijos de Abraham somos. O dice, no sois esclavos sino hijos. No habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. Y hay muchos otros pasajes más donde lo que nos muestra la palabra, que lo contrario a esclavo no es un hombre libre, sino un hijo, porque para ser libre hay que ser hijo. El hijo es el que es libre, nos hace verdaderamente libres. Cuando aprendemos a ser hijos, aprendemos a ser libres. ¿Sabes por qué? Porque tú eres libre en tanto puedes hacer lo que tú quieras y llevar adelante tus propósitos. Cuando tú logras llevar adelante todo lo que tú quieres, eres libre y lo puedes hacer. Hasta que te topas con la voluntad de otro que es mayor que tu voluntad y hasta ahí llegaste y hasta ahí te topaste. Pero el Hijo vive en la voluntad del Padre. Y no hay mayor voluntad que la voluntad del Padre. Y cuando nos sabemos hijos, no vivimos en nuestros propósitos, sino que vivimos en la voluntad del Padre. Y como vivimos en la voluntad del Padre, allí hay libertad. En este mismo capítulo 8 me parece muy interesante que cuando habla de Jesús como hijo, otra de las cosas que deja de relieve dice que nadie le pudo prender, nadie le pudo poner la mano encima. Dice, nadie le pudo apedrear. Habían cogido piedra y le querían apedrear, pero tampoco lo pudieron hacer. Dice, vosotros procuráis matarme, y en el Evangelio de Juan está como hasta, si no me equivoco, hasta en 8 ocasiones. Dice,
procuraban matarle. Querían matarlo, pero no podían. ¿Por qué? Porque era un hombre libre. Nadie más libre que Cristo. No hubo un hombre más libre que Cristo. ¿Por qué? Porque vivía en el propósito del Padre. Cuando está delante de Pilatos, Pilatos le dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte si quiero? Y si quiero tengo autoridad para crucificarte. Y el Señor le dice, tú no tienes autoridad para soltarme o crucificarme. Yo estoy aquí no por tu voluntad, sino por la voluntad del Padre. Y cuando nosotros podemos, por esa identidad de hijo, ir creciendo en los propósitos del Padre, esa identidad nos hace vivir en una mayor plenitud, en una mayor libertad. Y esa misma identidad nos hace vivir en familia, ¿amén? Nos hace habitar en familia. Pero la falta de esa identidad, nos arrastra fuera, no permanece en la casa, sino que lo arrastra fuera de la casa, lo hace levantarse de la mesa, lo aleja de la casa, como el hijo pródigo, como el hijo mayor. No vivían en la casa, uno se fue, el otro vivía en el campo, porque no funcionaban como hijos. Uno pensaba en función de su trabajo, el otro pensaba en función de sus derechos, y entonces no podían permanecer en la casa, y eso los alejó de la casa. La falta de entendimiento como hijo los sacaba fuera de la casa. ¿Sabéis que en el libro de Filemón nos cuenta la historia de cómo Onésimo, un esclavo, terminó saliendo de la casa? Y volvió a la casa porque se encontró con Pablo, se convirtió a Cristo, y Pablo le dice, ahora es hijo, es mi hijo, y cobró esta identidad de hijo, y le dice a Filemón, recíbelo como un hermano, y entonces regresa a la casa. El Señor nos dio esta familia y hemos de disfrutar más en la plenitud que hay en la familia, en la medida que podamos valorar y ir comprendiendo de que somos hijos, somos hermanos en el Señor. El hijo pródigo regresó a la casa. ¿Cuándo regresó a la casa el hijo pródigo? Regresó a casa en Navidad. Cuando cobró esa identidad, volvió a tener esa identidad de hijo. El hijo mayor, que siempre quiso tener una fiesta con sus amigos, no logró tener esa fiesta, ni con sus amigos, ni con su hermano. Pero yo no quiero extenderme más. Quiero terminar con esto. El Señor, en su identidad, dice, yo soy de arriba, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y el Señor estaba hablando de su muerte y de su resurrección. El apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado, si pues habéis nacido de nuevo, habéis nacido con esta identidad de hijo, buscad las cosas de arriba en donde está Cristo sentado en el seno del Padre. Y Pablo hace dos listas y define lo que son las cosas de arriba y lo que son las cosas de abajo. Y en la primera lista dice, desechando estas cosas, y hace una lista. Y al leer esa lista nosotros sabemos muy bien que ahí Cristo no está. Cristo no está sentado a la diestra del Padre, Cristo no reina, ahí reinan otras cosas. Pero luego dice, vestíos como escogidos, como santos,
y amados de Dios, vestidos como el hijo, la vestimenta que le puso el padre al hijo pródigo, esa identidad de hijo. Y entonces lista cuáles son las cosas de arriba. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón. Y en estas cosas Cristo está sentado a la diestra del Padre. En estas cosas de arriba, cuando nosotros por esta identidad de hijo vivimos en misericordia, benignidad, en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en perdón, tenemos entendimiento de que ahí estamos en el seno del Padre. Allí está Cristo. Amén. Y allí empieza a verse la plenitud y la libertad que hay en el seno del Padre. Yo pienso esto, yo decía en el primer culto, en cuántas ocasiones hay algo tan hermoso, tan delicioso, tan precioso en reuniones de algún grupo de hogar o en un momento donde los hermanos se han reunido o al terminar un culto y hay un ambiente donde dice que hay algo tan especial. Y ahí es una plenitud donde uno está disfrutando de estar en la familia. Y donde el Dios está, hay una libertad y plenitud en la que el Señor quiere que sigamos creciendo y ahondando. ¿Has tenido esta experiencia? Que el Señor nos vaya ayudando para ir comprendiendo, amén. Porque dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios, en el seno del Padre. Cuando podemos vivir en las cosas de arriba, en misericordia, en humildad, en benignidad, en mansedumbre, Cristo está reinando y nuestra vida está allí escondida en Dios. Está escondida en ese lugar tan íntimo, tan reservado. Y decía al principio que la palabra dice que Dios nos hace habitar en familia. Y un salmo dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza que va descendiendo y llega hasta el borde de las vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes y es allí donde hay bendición, donde hay plenitud, donde hay libertad, donde hay vida eterna. Amén. A mí me gustaría que pudieses apreciar y valorar más y más, podamos, al que tienes al lado tuyo, a la familia, ¿no? Uno al otro. Que el Señor nos ayude a poder entender lo que el Señor vino a hacer en medio de nosotros. Amén. Amén.